escribe, todo lo que uno está recibiendo y está escuchando se le graba. Es más fácil que se te grabe así a que solamente lo escuches. Cuando tú escribes, tú estás más concentrado porque estás escuchando para que no se te escape nada y poder escribir. Y cuando usted llega a su casa, usted va a poder en algún momento dado decir, oye, estoy pasando por esta situación. Yo me acuerdo que en una ocasión el pastor, la pastora, alguien en la iglesia predicó de esto. Voy a buscar en mi libreta. Se lo dice a alguien que tiene libretas en su casa desde el 2014. Están llenas de polvo, pero de vez en cuando las desempolvo y sé dónde están todas, porque me gusta escribir y porque también he revisado los escritos tiempo después. Amén. Entonces, rompiendo ciclos de maldición es el tema que quiero ministrarle a usted hoy. Quiero que repita, levante su mano derecha y diga: hoy yo rompo todo ciclo de maldición en mi casa, en mi familia y en mi vida, en el nombre de Jesús. Fíjese que dice en la palabra en el libro de Proverbios que la maldición nunca vendrá sin causa. Quiere decir que todo ciclo, y ahora te voy a explicar a qué me refiero con ciclo de maldición, con todo ciclo de maldición que tú veas en tu vida, no ha venido porque sí, no vino porque un día decidieron alguien que a tal persona le iban a enviar una maldición. No, ella no viene sin causa, ella viene con razón y con justificación. Entonces, ¿qué pasa? ¿O por qué voy a predicar de esto? La semana pasada, el domingo, me acuerdo que el pastor estaba orando por alguien. Y cuando estaba orando por esa persona, la persona, me acuerdo, recibió mucho, fue muy tocada, estaba llorando bastante. Pero mientras el pastor oraba por esa persona, yo podía ver cómo habían unas cadenas que amarraban sus pies. Y yo estaba solamente observando y estaba también intercediendo. Y yo decía: Señor, yo conozco a esta persona. No es una persona perfecta, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero sé que es una persona que se esfuerza, sé que es una persona que trata de buscarte, que te sirve. ¿Y por qué yo veo esas cadenas? ¿Por qué si han pasado los años esas cadenas no han sido rotas en esa persona? Entonces yo me fui con eso. Me acuerdo que salí de aquí de la iglesia y no podía dejar de pensar en eso, y estaba haciéndole preguntas al Señor, porque conozco el proceder de la persona, o en otras palabras, como dice en la Biblia, conozco sus frutos y sé que sus frutos son buenos. Entonces, luego de eso en la semana, porque cuando el Señor quiere llevarte a que tú entiendas, conozcas algo, o en el caso de aquellos que predican, que dan la palabra, cuando Él quiere llevarte a ministrar algo, Él va a buscar todas las maneras para que tú veas ejemplos que te lleven a entender lo que Él te quiere decir. En la semana converso con otra persona y esa persona me empieza a contar situaciones que está viviendo y viviendo en su casa, y yo decía, pero cosas sobrenaturales, pero no de Dios precisamente. Y yo decía, pero esta persona también es una persona de Dios, también es una persona que ama a Dios, es una persona que busca de Dios. ¿Por qué esta persona está pasando por estas situaciones, Señor? 0 y van 2. Bueno, pero como Dios seguía, ayer recibo también de otra persona una clase de sueños que esta persona está teniendo, y en esos sueños es perseguida por Satanás, literalmente. Entonces, quizás en el caso de esta persona es una persona que está comenzando, pero yo decía, Señor, otra vez. Pero en varios de estos casos, el Señor lo que me decía, en uno puntual, era: pregúntale por tal persona de su familia. El Señor no me decía, pregúntale. En un caso me dijo, pregúntale a ella si ella ha participado en esto, si ha consultado con brujos, se ha atendido con brujos. Pero en otro caso me dijo, pregúntale por tal persona de su familia. Entonces, cuando el Señor me dice esto, yo converso con otra persona que estaba ahí aquel día que estábamos conversando, y yo le digo, el Señor me está llevando a preguntarle por esta persona. Y esa persona me dice, es que dentro de su familia si hay una persona que ha estado en temas de brujería, santería y todo esto. Y yo dije, tal como el Señor me lo estaba mostrando. Entonces, familia, la maldición nunca viene sola. La maldición quizás no viene por algo que tú has hecho, pero quizás en tu familia hay personas que se han consultado con brujos, personas que van y que se revisan donde el macumbero y toda la gente, los indios, porque aquí hay mucho
de esos el indio que te devuelve el amor y todas las cosas. Entonces hay hogares que han sido o que tienen una maldición, no precisamente porque una de las personas acarrió esa maldición, sino porque le vino por su generación, le vino por un familiar que lo presentó. Ahora bien, ¿cuáles son estas maldiciones? Estas maldiciones no solamente es que tú ves lo paranormal en la casa. Estas maldiciones son que quizás en tu casa siempre hay escasez. Estas maldiciones pueden ser que en tu casa siempre hay situaciones con tu esposo y tu esposa que los llevan a pensar en el divorcio, porque en tu familia todos se han divorciado. Estas maldiciones pueden ser que en tu familia algunos no pueden tener hijos, o todo aquel que sale embarazado pierde los hijos, que los matrimonios se deshacen, que los hijos no prosperan, que los hijos no van a la universidad. Son tantas cosas, pero muchas veces nosotros ignoramos que puede ser por una maldición y pensamos: ay, pero yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, eso no puede pasar en mi casa, esto debe ser un ataque de Satanás. Sí, es un ataque, pero es un ataque con causa. Por ende, es un ataque que no va a salir con un te reprendo en el nombre de Jesús solamente. No va a ser así. No va a ser con una oración de un día, porque esto tiene una razón de ser. Y yo te he hablado muchas veces de que el mundo espiritual se mueve con siembra y con cosecha. Lo que tú siembras, eso tú cosechas. Por ende, se mueve con legalidad. Satanás no puede atacarte si él no tiene una legalidad, si él no tiene un documento, por así decirlo, que dice: yo puedo atacarle porque me abrió una puerta. ¿Estás aquí? Todo se mueve bajo legalidad. Hay un documento donde el Señor puede decir: mi hija fulana es una hija íntegra. Por ende, tú puedes tratar de molestar, pero tú nunca vas a poder tocar su alma. ¿Por qué? Porque es una hija íntegra. Yo la cubro. Aquí está el documento. Entonces, bien, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es un periodo de tiempo que acabado se vuelve a contar de nuevo. Cuando yo pensaba en esto, yo decía: Espíritu Santo, pero ¿qué es eso de ciclo? ¿Qué significa eso de ciclo? ¿Sabes qué me venía a la mente? Una rueda, así como donde ponen a los hámster. Creo que es hámster, a que ellos corran y eso. Una rueda, pero eso no para. Entonces un ciclo tiene un inicio y tiene una terminación, pero donde termina, vuelve a comenzar. O sea que cuando tú sientes que ya tú estás a punto de salir de ese proceso, parece que vuelve a comenzar, que se le pone play de nuevo. Álzame la mano quien se ha sentido así alguna vez. Claro. Entonces es un ciclo, es algo repetitivo, es algo que va y viene, viene y va. O sea, no avanza. Tú siempre estás ahí. Y hay mucha gente en las iglesias que pasan años y no avanzan. Que pasan años, dicen: tengo 1, tengo 2, 3, 5, 10, 15 años. Y ellos están en la misma condición, ellos están en la misma silla, ellos están en la misma posición. ¿Por qué? Porque están en un ciclo y no se han dado cuenta. Porque no es un ciclo de bendición, es un ciclo de maldición. Entonces no avanzan. Pueden ser 20 años. Entonces vemos aquel que llega y que tiene 1 año y empieza a prosperar su caminar en Cristo. Y tú dices: ¿por qué? Yo no estoy hablando de aquel. Claro, pueden haber personas que dicen: ¿por qué él sí, yo no? Pero no me estoy metiendo en eso hoy. Sino: ¿por qué, Señor? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que yo no avanzo? ¿Por qué por más que yo lo intento, mi camino no prospera? ¿Por qué por más que yo le doy, siempre hay un impedimento y siempre caigo en ese impedimento para seguirte? Hay gente que tiene años. La iglesia tiene 3 años. Y aquí hay gente que desde el día 1 ha venido a esta iglesia y hasta el día casi 3, porque no hemos llegado al 3, y Dios puede hacer un cambio hoy mismo. Pero hasta la fecha que vamos, siguen luchando con las mismas cosas, y esas mismas cosas les han detenido de meterse bien con Dios. Entonces yo no sé en qué condición te encuentras tú,
Pero lo que sí te quiero decir es que bastantes luchas tuve, pero para venir a decirte de parte de mi Cristo, que es el Salvador y el Libertador, que hoy Dios va a romper ciclos de maldición en esta casa en el nombre de Jesús. Mira, lo único que tú tienes que tener es que tienes que tener fe y tienes que creerlo y que tienes que reconocer que tú estás en un ciclo. Y te lo voy a ir detallando. Mira, dice en Juan 8:36, búsquelo, Juan 8:36. Cuando lo tenga, diga amén. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo, ¿qué hace? Así que si el Hijo os libertare, dice que seréis verdaderamente ¿qué? ¿Cómo seríamos? Ok, la primera verdad que quiero compartirte hoy es esta. La única manera de nosotros ser libres de un ciclo de maldición es a través del Hijo de Dios. ¿Cuál es la única manera? Dígale al que está a su lado, la única manera de que tú seas libre, ¿cuál es? Es a través de quién, ¿de quién? Del Hijo de Dios. Tú no puedes ser libre si no es a través de Él. Pero bien, decíamos que si el Hijo te liberta, tú vas a ser verdaderamente libre. Ahora bien, nosotros venimos a Cristo, venimos con un mundo de un montón de cosas que hemos hecho y nosotros venimos donde Él, nosotros nos arrepentimos, venimos a su casa, empezamos a servirle, amén. Nosotros nos bautizamos, confesamos que Él es nuestro único Dios y nuestro Salvador. Y luego de eso empezamos a servirle, empezamos a tener una vida conforme a lo que Él nos pide, amén. Entonces dice en la palabra también que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nos convertimos en ¿qué? Nos convertimos en una nueva criatura. Entonces, si yo vengo a Cristo, yo me arrepiento y me convierto en una nueva criatura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo tengo un ciclo de maldición? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué si ya yo vine a Cristo? ¿Por qué si ya yo me arrepentí? ¿Por qué si yo estoy cambiando mi vida? ¿Por qué sigo teniendo el mismo ciclo? No avanzo. Estoy ahí en esa rueda que da vueltas pero no avanza. ¿Cuántos se han sentido así? Levánteme la mano. Bien, entonces hasta aquí quiere decir que nosotros venimos a Cristo y todo es hecho nuevo, lo dice la palabra, ¿sí o no? Y si usted lo quiere leer, búsquela en 2 de Corintios 5 del 15 al 17. ¿Ok? ¿Y por qué le digo esto? Porque hay mucha gente cristiana que dice, si ya yo acepté a Cristo en mi corazón, yo tengo que ser como dice la palabra, que ya yo soy libre. O sea que yo no tengo nada ya de qué arrepentirme porque ya yo me arrepentí, ya yo cambié. ¿Está aquí, iglesia? Ok, le dije que iba a haber distracciones. Entonces no se deje distraer. Entonces si la palabra dice eso, soy nueva criatura, vine a Cristo, ya Él me libertó, ¿por qué yo tengo que pensar que yo estoy en un ciclo de maldición? Busque conmigo Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Cuando lo tenga, diga amén, pero un amén con autoridad. Que aquí no estamos hablando de que Dios vino a traerle flores, estamos hablando de que queremos libertarnos de algo que Satanás ha traído. Amén, diga amén con fuerza, con autoridad. Entonces, Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en ¿qué, iglesia? Gálatas 5:1. Ok, entonces yo, porque lo tengo en NBI, se los voy a leer acá. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, dijo allá la hermana Valerie, para que no estuviéramos en yugo de esclavitud. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Te lo voy a leer de nuevo. Mantente firme, porque Cristo ya te libertó para que vivas en libertad y no te sometas nuevamente al yugo ¿de qué? Quiere decir esto
que ya yo me convertí en una nueva criatura porque yo me bauticé. Y si no me he bautizado, ya yo acepté a Cristo. Te dije que la persona que yo le veía las cadenas sirve en la iglesia. Pero dice en la palabra, en el libro de Gálatas, que aunque yo he sido libre, tengo que cuidar esa libertad. Que aunque yo he sido libre, yo puedo perder esa libertad. ¿Y qué pasa si pierdo la libertad? Vuelvo a esclavitud. Es decir, que si yo pierdo la libertad, cuando esa cadena de depresión se rompió, cuando esa cadena de ansiedad se rompió, cuando esa cadena de divorcio se rompió, cuando esa cadena de enfermedades se rompió, si yo no cuido mi libertad, vuelvo y me encierra otra vez. Vuelve y me encierra. Tengo que cuidar esa libertad. Es por eso que podemos ver en las iglesias gente que sirve y tú dices, pero esta gente viene siempre a la iglesia, pero yo no veo un cambio. Esta gente se esfuerza, esta gente quizás viene cada vez que hay servicio, se conectan los servicios de oración, estas personas hacen esto, hacen lo otro, pero aunque pasa el tiempo, tú no ves cambio ni transformación. Siguen peleando con lo mismo, siguen peleando con las mismas actitudes, siguen peleando con las heridas del corazón, siguen peleando con que si tú no los saludaste ya no te hablan y su corazón se hiere. ¿Por qué? Porque volvieron a ser esclavos de lo que ya Cristo los había libertado. Dale un aplauso al Señor. Cada día, iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, tú vas a estar en una batalla. ¿Por qué? Porque Satanás quiere robarte la libertad que ya Cristo pagó por ti. ¿Tú sabías que Cristo había pagado por ti? Y si tú no sabes, mírate la pasión de Cristo para que tengas una leve idea. Cristo pagó por tu libertad. Cristo pagó para que tú fueras libre. Entonces, ¿cuál es el plan de Satanás? Diariamente Satanás va a buscar la manera de que tú pierdas esa libertad, de que tú pierdas la batalla que ya Cristo ganó por ti. Y eso suena como raro. ¿Cómo que Él me va a ganar algo que ya a mí me dieron? Porque tú se lo entregas. Tú se lo entregas. Hoy hablaba con alguien de otro tema y recuerdo que le decía, hay cosas específicas que Satanás quiere que le pertenecen a Dios, y entre esas la primera que está son las almas. Las almas, o sea, tú y yo. Eso es lo que más Satanás busca robar. Otra cosa que él busca robar es la salud, porque dice la Biblia que a los pies de la cruz todas nuestras enfermedades ya quedaron. Ya esa cuenta se pagó y se saldó. Pero ¿por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué hay tanta gente que lucha con enfermedades? Y podría darte varias explicaciones, pero no me quiero concentrar en eso. Pero entonces están las enfermedades. La salud es otra cosa que Satanás quiere robar. Satanás quiere robar el territorio. Un territorio son lugares, y si tú no lo sabes, cada área, cada lugar es controlado por algo espiritual. Cuando nosotros llegamos aquí a este local, no me olvido que meses antes una persona de Panamá nos dio una palabra. Ya nosotros veníamos orando por local y nos dijo, Dios los va a llevar a un lugar oscuro. Y yo decía, oscuro, ¿cómo será? ¿Será que no hay luz? ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Los va a llevar a un lugar oscuro. Me acuerdo que nos dio esa palabra en el congreso el año pasado. No fue ninguno de los predicadores, fue otra persona. Cuando nosotros venimos a este local, lo primero que nosotros vemos es el movimiento que se daba aquí en los estacionamientos. Algunos de ustedes lo recordarán. Un movimiento bastante extraño donde carros entraban y salían, y solamente era por si acaso un minuto y los carros salían. Entraban, un minuto, salían. Como que algo les entregaban y los carros se desaparecían. Vimos muchas cosas, muchos movimientos extraños. Cuando entramos aquí por primera vez, esto no estaba dividido, era uno solo, solamente estaba esta división. Recuerdo que un día entré y yo en el espíritu vi este lugar lleno de telarañas, pero eran telarañas grandes. A mí no me gustan las telarañas, no sé usted, pero estaba lleno. Y yo veía que este lugar era como oscuro, a pesar de que estaba lleno de luces. Y yo ese día el Espíritu Santo me dio revelación de que el lugar oscuro era este. Pero no era este porque el local no tenía luces, era porque nos estaba moviendo el Señor a un territorio
territorio oscuro. ¿Por qué? Porque en este territorio hay muchos borrachos, hay cantinas, al lado se hacen las fiestas del pescadito, PH, todas esas cosas. Y adicional a eso, hay otras cosas en el área. Entonces entendimos por qué el Señor nos hablaba que nos traía a un lugar oscuro. Entonces este territorio estaba gobernado, ¿por qué? Por las tinieblas, hay oscuridad. Pero cuando vienen los hijos de Dios, cuando Dios trae a sus hijos, cuando Dios te lleva a un territorio a plantar la bandera, a Jehová Nisi, es porque va a llevar luz a ese lugar. Y dice la Biblia que esa luz no se puede esconder, no se puede poner debajo. Esa luz tiene que ir arriba para que alumbre. Y eso es lo que Iglesia Comunidad ha traído. Sí, pastora, te cuento que al poco tiempo de nosotros mudarnos aquí, un policía de esos que hacen rondas le dijo a alguien, ni recuerdo quién fue, pero le dijo a alguien de aquí de la iglesia: oye, ya esa calle no es como antes, porque las cosas raras que se daban ya no las estamos viendo. Los carros extraños quizás vienen, pero vienen cuando nosotros no estamos, y vienen en una menor influencia. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo llegó aquí. Si le vas a aplaudir, dáselo con gozo. Entonces, este lugar era gobernado por las tinieblas. Los territorios tienen sus entes territoriales, que son los que dominan. ¿Por qué? Cuando tú escuchas una calle donde siempre hay accidentes, es porque ahí tiene que haber un principado, algo de las tinieblas que dice: este es mi territorio y aquí hay accidentes. Pero cuando tú llegas a un territorio nuevo donde Cristo te está llevando, donde el Señor te está llevando, tú tienes que plantar su bandera y todo lo que se daba de las tinieblas tiene que cambiar. Yo hablaba con el grupo de Agua Dulce y les decía: esto es un territorio nuevo, esto hay que ganarlo. Hermanos, esto no es de que tú un día llegas al trabajo y tú dices: ay, pero ¿por qué me miran mal? Porque no es tu territorio, pero Dios te está llevando para conquistar ese territorio. Tú llegas a un lugar, tú te mudas a una barriada y de pronto tus vecinos se llevan bien contigo, como puede que tus vecinos no se lleven bien contigo. ¿Y por qué no se llevan bien contigo? Cariño, porque la luz llegó. Y cuando la luz llega, a Satanás le incomoda. Por eso hay ataques, por eso hay opresión, por eso hay situaciones duras, por eso te envía sus tentaciones para ver si tú caes. Entonces Agua Dulce es un territorio por el cual toda la iglesia debe estar orando. ¿Por qué? Porque este territorio empezamos allá. Empezamos en Miraflores. Cuando el Señor dijo: es tiempo, nos extendimos, nos pasamos a la Interamericana. Cuando el Señor volvió a decir: es tiempo, nos movimos. La nube se movió y nosotros nos vinimos con ella y estamos aquí. Y sabemos que pronto, en el nombre de Jesús, se va a mover de nuevo. Pero Agua Dulce es un territorio nuevo. Por eso tú tienes que estar orando por tus hermanos, porque ellos han llegado a conquistar un área donde hay otra persona que dice: espérate, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo que comunidad si yo soy el que manda aquí? Ahora nosotros sabemos que con nosotros va el poderoso gigante, el que no ha perdido ninguna batalla. Pero entonces tú nada más te lo decía para que entiendas un poquito el tema de los territorios. Entonces, ¿qué pasa? Satanás quiere ganar territorios, porque si todos los territorios le pertenecen, es como un dueño de tierras. Todas las tierras que tengan su nombre van a hacer lo que él quiere. ¿Qué hacen? Hay venta de drogas, hay alcohol, hay prostitución, porque él es el dueño. Pero ¿qué pasa si el Rey de Reyes es el dueño de los territorios? Hay alabanza, hay adoración, hay sanidad, hay milagros, se levanta la gente, se levanta la comunidad. Entonces él quiere ganar territorios. ¿Qué más te dije que él quiere ganar? Las almas. ¿Qué otra cosa te dije que él quiere ganar? La salud. Otra cosa que quiere ganar: las finanzas. Él quiere ganar, él quiere tener el dominio sobre tu dinero. Él quiere tener el dominio sobre tus posesiones. Él quiere tener el dominio de tu vida. Por eso te dije de las almas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí, pastora? No, como que no estoy entendiendo. Te estoy llevando por un carrito para llevarte a un lugar. ¿Y sabes qué te quiero explicar con todo esto? Que hay una batalla que es diaria,
Una batalla que ya fue ganada. El tema es que muchas veces tú y yo le entregamos a Él. A nosotros nos dieron nuestro documento, ganaron la batalla, felicidades. Y nosotros decimos, mira, te entrego el documento de mi salud. Mira, te entrego el documento de mis finanzas. ¿Y por qué te entrego el de mis finanzas? A la gente no le gusta escuchar esto. Pero si la Biblia me dice a mí que yo tengo que diezmar y yo no lo hago, ya automáticamente yo estoy robando. Y si yo robo, ¿con qué cara yo vengo a reclamar por mis finanzas si yo no le doy al Señor lo que Él me pide? Y que dice en la Biblia que me convierto en ladrón. Entonces, Satanás puede influenciar a personas, pero también te influencia a ti. Porque a veces nosotros vamos al hospital y nos dicen, fulano, tienes el colesterol alto, tienes el azúcar alta, tienes esto alto. Y cuando tú llegas a tu casa, llegas a comerte un McDonald's. Entonces después tú dices, el Señor me tiene que sanar. Tú le entregaste tu salud a Satanás. ¿Sí o no? Entonces, Él quiere ganar eso, pero de ti depende que Él no lo pueda ganar. De ti depende que tú pelees por lo que Dios te ha dado, que es la salvación, es la sanidad. De ti depende, iglesia. Por eso es que vemos cristianos que aman a Dios, pero que viven en esa rueda, en ese ciclo repetitivo, porque o ellos le han entregado a Satanás o sus familias han entregado por ellos. Quizás tú estás pasando situaciones y no es por ti, sino porque en tu familia, en tu casa, alguien se arrodilló frente a los diablos, frente a Baal. Alguien se arrodilló, alguien te dio ese menjunje. Alguien dijo, no, es que yo entrego mi casa, porque mi casa te va a servir para que tú me devuelvas a mi marido, para que tú hagas esto y hagas lo otro. Entonces, como un cristiano entendido, hoy yo te traigo la palabra para que el Espíritu Santo te dé revelación y hoy tú salgas de aquí diciendo, hasta hoy Satanás me mantiene en ese ciclo, porque si Cristo me ha dado libertad, yo tengo que ser libre. Dice primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Lo primero que tú tienes que saber es que tú tienes aquel que vino para destruir todas las obras de Satanás. Aquel que hace temblar a Satanás. Hay personas que dicen, pastora, yo siento a veces miedo, a veces yo me levanto a orar y cuando yo me levanto a orar a mí me da un escalofrío, una cosa. A mí también me pasa. Pero tú crees, ¿qué crees que es eso? Eso es porque Satanás quiere atemorizarte, quiere intimidarte, amedrentarte para que tú no ores, porque él sabe que si tú oras, Dios te habla. Porque tú no necesitas ser líder, pastor, profeta. Dios le va a hablar a todo aquel que lo busca, a todo el que le busca, porque dice en la palabra que el que toca se le va a abrir, que el que pide va a recibir. Entonces, si tú le pides a Dios, dice en su palabra, por ende, Él te tiene que dar, es decir, te tiene que hablar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy en un ciclo de maldición? Y quiero que prestes atención y que si tienes que decirle, Espíritu Santo, yo quiero que me reveles si en mi vida hay un ciclo de maldición, hágalo. Primer punto, me veo en el espejo de alguien más de mi familia. ¿Qué quiere decir esto? Veo que lo mismo que se daba en mi casa, la gente que dice, todas mis tías han muerto de cáncer, todas mis tías vienen con esta misma enfermedad. En mi caso, por ejemplo, yo creo que lo he contado aquí, cuando mis abuelos vivían, mi mamá era pequeña en ese tiempo, ellos tienen 6 hijos, ellos vivían en un lugar, tenían una casa con un terreno bien grande, pero cuenta mi abuelo que el papá de él tuvo una diferencia con una persona y esa persona parece que le echó una brujería. Pasa que mi abuelo, mientras está en su casa, empiezan a ocurrir muchas cosas raras y extrañas en su casa. Entonces él, porque muchas veces en los pueblos es donde más estas cosas se dan, y la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, en vez de buscar de Dios, lo que él hizo fue buscar a otro brujo que fuera mejor o mayor para que le dijera qué estaba pasando.
En eso se dieron cuenta que en la casa de mi abuelo habían varios entierros. Eso lo sacaron, mi abuelo los vio y mi abuelo decidió que él se iba a mudar de esa casa por todo lo que estaba sucediendo. Vende esa casa, se compra otra. Cuando se compra esa otra casa y ellos están bien, sus hijos empiezan a crecer. Crecen sus hijas, crecen sus hijos. Pero se da algo puntual. Todos los que se casan se divorcian. Pero todas las hermanas de él que se casaron se divorciaron. Todas las sobrinas de él que se casaron se divorciaron. Y otra cosa puntual. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver de que a la mujer la engaña el hombre. Pero la maldición estaba tan fuerte que a los hombres de la familia entonces los engañaban las mujeres. La cosa es que ahí nadie se salvaba. Todos repetían un patrón, repetían un mismo ciclo, un ciclo de infidelidad, un ciclo de golpes y un ciclo, y eso venía desde mi abuelo con mi abuela, su papá con su mamá, porque me contaba mi mamá en estos días que mi bisabuelo tenía muchas vacas y tenía ganado y tenía varias cosas, tenía finca. Y ella dice que cuando mi abuelo vendía vacas, él escondía el dinero. Hermanos, esta gente vivía como con el pancito del día y ya. O sea, vivían bien humildes, no tenían ni luz. Pero dice que mi abuelo escondía la plata y se iba a tomar. Cuando él se iba a tomar, mi bisabuela sacaba y le daba a mi mamá para que le llevara a mi abuelo. Y le decía, mira, llévele allá a Merce. Merce le dicen a mi abuelo, llévale a Merce, pero sin que tu abuelo se dé cuenta. Porque si se da cuenta, le da la golpiza. Entonces todas estas cosas pasaban y todo se repitió en la familia. Entonces cuando tú empiezas a verte en ese espejo, tú dices, en el caso de ellas, no puede ser que a mí me pasa lo mismo que le pasa a mi hermana, a mi prima, a mi sobrina, a la tía lejana. Aquí hay algo que está raro. Pero ¿cómo tú te das cuenta de eso? Cuando tú empiezas a tener discernimiento. Por eso en la oración de un cristiano nunca debe faltar: Señor, dame discernimiento para saber entender los tiempos, para saber discernir entre lo que es bueno y es malo. Entonces, esto me acuerdo que mi abuelo lo decía y lo contaba. No, es que hay una maldición en la familia. Él siempre lo declaró. Entonces, cuando tú te empiezas a ver en ese espejo, tú dices, no puede ser. Hay gente que afuera dice, ay, es que yo vivo lo mismo que mi mamá, yo vivo lo mismo que mi papá. Pero tú no puedes sentarte en esa silla y decir, ah, bueno, como a ellos les pasó, a mí también me va a pasar. No, porque tú tienes que ser de estos violentos que habla la Biblia, que arrebatan el reino de los cielos y que dicen, pasó en mi familia, pero en mí no va a pasar, en mis hijos no va a pasar, en mi casa no va a pasar. Entonces, algo que el Espíritu Santo me recordó aquí, tú también tienes que tener cuidado con qué artefactos tú tienes en tu casa. Te voy a echar un cuento, un testimonio. Yo conozco una mujer que para mí es la representación más cercana de Jesús en esta tierra. Una mujer de Dios, definitivamente, en todos los sentidos. Me acuerdo que yo iba mucho a su casa cuando recién empecé en Cristo. Siempre doy las gracias a Dios por ella, porque digo que ella me entrenó sin yo saberlo. Y ella tenía una vidriera en su sala llena de, a ella le gustan mucho los águilas. Entonces, ella tenía muchos águilas. Tenía águilas de este tamaño, como también tenía águilas de este tamaño, enormes, de cerámica, muy bonitos, hechos para ella. O sea, personas, de hecho judíos, se los regalaban y le decían, fulanita, te regalo esto, y le daban un versículo y todo eso. Un buen día, ella empieza a tener situaciones, y es que mientras ella duerme, ella siente que le tocan los pies, pero esto pasa prolongadamente. Y ella decía, yo no entiendo esto, yo soy una mujer de Dios, yo soy una mujer de Dios, ¿cómo que algo me toca los pies? Bueno, me acuerdo un buen día, estaba yo y estaban otras personas ahí, y estábamos orando, porque siempre nos reuníamos un grupo para orar. Nosotras éramos parte del grupo de intercesión de la iglesia. Entonces nos reuníamos a orar. Y un día, nunca lo voy a olvidar, porque yo muchas veces vi esos águilas. Yo sentí que el águila me estaba mirando, al punto que me dio mucho miedo. Pero yo no dije nada. Cuando yo salgo de ahí, una de mis amigas me dice, ¿tú viste que ese águila nos estaba mirando?
Y yo dije, wow, ¿tú lo viste? Yo también. Y me dio miedo, le dije. Ese águila me estaba mirando. Yo veía que sus ojos estaban puestos sobre mí cuando estábamos orando. A ella le pasó lo mismo. Nosotros hablamos, pedimos sabiduría al Señor para ver cómo se lo íbamos a decir a esta señora que tiene años, 20 años quizás con esa cerámica, esas cosas. Y se lo dijimos y ella dijo, wow, qué raro, no sé qué. Bueno, todos empezamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, si esto no es tuyo, Padre, si Satanás y esto. ¿Sabes qué pasó? Imagínate una cerámica que sea de este tamaño. Bueno, no, imagínate una vidriera que del piso como hasta aquí. Tiene puro vidrio, es una vidriera. Una noche ella estaba orando, clamando al Señor. Una noche ella estaba dormida y cuando ella se levantó en la mañana, ella se dio cuenta que toda la vidriera se había reventado. Una vidriera que está en una parte de la casa que no tiene cómo reventarse sola. Y todos los bichitos esos, los aguilitas y la cosa, se habían caído y se habían quebrado. Y ella dijo, eso fue el Señor que lo hizo. Porque ella todavía no sabe por qué, pero ella dice, no sé las intenciones con las que se hizo ese águila. ¿Y qué pasa? Que hay veces que tú tienes una tía, una prima, un familiar que viene de yo no sé dónde, de allá de Turquía, y te trae el ojo el ojo turco, el de la Virgen de Fátima, y te dice, eso es lo más eso es lo último, el último grito de la moda, y tú te pones tu ojo turco, y tú estás con tu pulsera del ojo turco, y tu sortija del ojo turco, y el ojo turco lo que estás mirando todo lo que tú estás haciendo, porque eso está puesto frente a altares de Satanás y no de Dios. Entonces viene la otra familiar que se fue allá a San Blas y te trajo entonces, hay una cerámica bien bonita, pero lo que tú no sabes es que eso es un Dios para ellos. Entonces viene la otra y te trae una ropa, te trae una pulsera. La vecina que vive al frente te dice, ay vecina, yo te traigo este regalo con mucho amor, pero como no hay discernimiento en el pueblo de Dios, tú te lo comes, tú lo recibes y después tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Iglesia, si hay algo que tú tienes que entender, es que tú eres el punto a donde Satanás siempre quiere tirar y quiere ganar. Tú y yo tenemos que entender y ya comprender de verdad que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un significado y un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú dijiste, acepto a Cristo, automáticamente todo lo que te apoyaba cuando tú carnavaleabas, todo lo que te apoyaba cuando tú ibas a la discoteca, ahora está en tu contra, pero te va a reclamar. ¿Por qué? Porque Él va a decir, espérate, Él es de mi propiedad, yo lo quiero de vuelta, y va a hacer todo lo posible para que tú caigas, para que tu familia caiga, para que en tu casa caigan. Pero ahí es donde tú tienes que entender que ahora tú tienes a Cristo y que si cuando tú te levantas a orar tú tienes miedo, tú dices, con miedo, pero yo voy, porque sí hay quien va conmigo. Sí, porque te están buscando un problema en el nombre de Jesús, pero voy con Cristo. Entonces, me acuerdo que ella un día tomó la decisión y dijo, Sol, hija, voy a sacar todos los águilas. Y yo tengo fotos, quizás se la manden en el grupo, para que usted vea esos águilas hermosos. Y para ella tipificaban una promesa del Señor. Pero nadie sabe con qué intención se lo regalaron. Punto 2, de cómo darme cuenta si estoy en un ciclo de maldición. Por más que lo intento, no logro ser comprometido con Dios. Ojo, no hablo de comprometido con la iglesia, porque tú puedes venir a la iglesia y tú puedes servir a Dios, pero tú no te puedes comprometer con Él. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú dices voy a orar, siempre eres inconstante. Que cuando tú dices voy a ayunar, te dan todos los achaques y tú dices, ay, voy a dejar el ayuno, Dios me entiende. Que cuando tú dices que vas a leer un libro de la Biblia, terminas leyendo el libro de Instagram, pero no el de la Biblia. Que cuando tú dices, Señor, ahora sí, voy a dejar de estar metiéndome en esto, en bochinche, voy a dejar de estar con esto, en estos juegos que no te agradan. Tú no puedes, porque acuérdate que es un ciclo.
es repetitivo, es algo que cuando termina retrocede y vuelve y vuelve y vuelve y tú no logras salir de ahí. Y tú dices, pero yo voy a la iglesia, pero cuando la pastora y el pastor dicen que hay que hacer esto, yo lo hago, pero yo vengo a esto. Pero es que hay un ciclo de maldición que tiene que ser roto para que eso cambie. Por eso tú ves gente que viene a la iglesia un día, se pierden 2 meses y al mes siguiente vienen y dicen, pero pastores, yo quiero. Y uno ora por ellos, uno les dice, ven, te voy a ayudar, te voy a buscar a tu casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero al mes siguiente vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un ciclo. Tienen 20 años de ser cristianos y todavía no se afirman en la iglesia. Y esto es triste. ¿Sabes por qué? Porque dice en la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque dice en la palabra que Él se llevó todo yugo, toda opresión, que Él se llevó todas tus cargas, que Él padeció hasta lo más vil para que tú tuvieras libertad, para que yo tuviera libertad. Y somos nosotros los que a veces decimos, Satanás, ven acá, ponme las cadenas. Estoy como cansada de ser libre, quiero volver a lo mismo. Y a veces no son acciones, son pensamientos. Porque tú puedes aparentar ser libre. Tú me estás viendo aquí, pero tú no sabes lo que está pasando por mi mente en este momento. Yo te veo y te puedo ver así, como quien dice, wow, pero quizás en tu mente dice, ay, ahora cuando llego voy a poner esto en Netflix, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no estamos prestando atención. Entonces, tercer punto, cae repetidas veces en lo mismo. Se vuelve un ciclo de me caigo, me levanto, pero me caigo. Me caigo en pegar mentiras, me caigo en decir palabras obscenas, me caigo en todo lo viejo que hacía, me caigo en estar jugando con mujeres o con hombres, me caigo en estar teniendo deseos pecaminosos, me caigo y me revuelco en el lodo y me intento levantar, pero vuelvo y me caigo. Ciclos repetitivos. Iglesia, si Cristo te ha salvado y te ha limpiado, no es para que tú vivas un ciclo repetitivo, no es para que tú vengas a llenar una banca, no es para que tú la calientes, no es para que tú vengas, escuches la palabra y cuando salgas por ahí no te interese. Si Él te ha salvado y te ha limpiado, es porque Él quiere que ahora a través de ti se rompa toda maldición en tu familia y en tu casa, porque Él quiere que a través de ti todo lo que se daba antes ya no se dé más, que todo lo que tú pasaste tus hijos no lo pasen, que los hijos de tus hijos no lo pasen y que ahora se vuelva un ciclo, pero un ciclo de bendición. Que sea un ciclo de bendición. A veces hay personas que me dicen, pastora, estoy viviendo en mi matrimonio lo mismo que vivió mi suegra, lo mismo que vivió mi mamá, lo mismo que han vivido mi familia. Hay un ciclo. Y quizás si esa persona no lo ha entendido, tú vas a tener que pagar el precio, mujeres y hombres, porque pasan los dos casos. Cuando una de las partes no es entendida, una tiene que estar entendida. Una tiene que estarlo, una tiene que pagar el precio, porque si tú no estás dispuesta a pagar el precio, ¿para qué te casaste? Y si tú no estás dispuesto a pagar el precio, ¿para qué te casaste? Hay un precio que pagar por esa libertad, porque nada viene gratis ni es fácil. Porque acuérdate que tu enemigo va a estar siempre rondándote para ver cómo hacerte caer. Pero también tienes al ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cómo se rompe un ciclo de maldición? Y lo traje bien sencillito en 5 puntos. El primer punto, arrepintiéndote de tus pecados. Pastora, ¿cuáles son esos pecados? Todo lo que tú has hecho en tu vida y todo lo que ha hecho tu familia que tú conoces. Presta atención a las cosas que tienes en casa, como te dije, y también estudia el árbol genealógico de tu familia. Porque quizás si tu mamá se consultaba o si tu mamá era bruja, practicaba brujería, tú estás acarreando maldiciones a razón de eso.
Tú tienes que revisar quién era tu familia, quién era tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, todo lo que tú puedas. ¿Por qué? Porque tú ahora tienes que orar, pedir perdón por cada una de esas y cortar cada una de esas maldiciones que ellos acarrearon. Nosotros no estamos aquí para ser personas atadas. Nosotros no estamos en esta tierra para eso. Cristo te salvó y te liberó para hacer cosas grandes a través de tu vida. Mira, a veces tú puedes estar en YouTube viendo a un predicador, por ejemplo, alguien que yo admiro y de quien me gusta escuchar mucho, Juan Carlos Harrigan. Y yo lo admiro, pero yo no sé si algunos de los caballeros que están aquí son el próximo Juan Carlos Harrigan. Pero como están atados, esas ataduras no permiten que ellos vean más allá. Yo no sé si aquí hay una Kathryn Kuhlman. Algunos ni van a saber quién es, búsquenla. Esa mujer nada más caminaba y se desplomaba todo el mundo. Yo no sé si alguna de ustedes es ella. Yo no sé si tus hijos, si las pequeñas, si mi Isabela. Yo no sé si ella va a ser la Kathryn Kuhlman de su generación. Yo no sé si Elijah va a ser el profeta, el adorador de su generación. Pero como yo quizás no lo sé, pero sé que Dios tiene planes de bien para él y no de mal, y que sus planes sobrepasan mi entendimiento, yo tengo una responsabilidad con mis hijos, con mi próxima generación, y mi responsabilidad es vivir desatada para que ellos no tengan ataduras. Segundo punto, cambiando tus actitudes y tus hábitos. No esperes que algo cambie. Me acuerdo que cuando vivía en Panamá había una valla gigante en el corredor sur y todos los días tenía que pasar por ahí para ir al trabajo, que decía: no esperes grandes cambios si siempre haces lo mismo. No esperes que algo pase diferente, que algo ocurra distinto en tu vida si tú todos los días haces lo mismo. Si tú todos los días llegas a la casa y lo primero que haces es ver la novela. Si todos los días cuando te levantas lo primero que haces es abrir Instagram y ver qué es lo que está pasando. Si todos los días lo que tú haces es solamente los viernes y los domingos escuchar la palabra, pero en toda la semana tú no abres una Biblia, en toda la semana Dios no escucha tu voz, entonces no esperes que algo cambie. Siempre va a ser lo mismo. Entonces el que venga al lado tuyo, después no estés preguntando: ay, pastores, ¿por qué lo ponen a él y no me ponen a mí? Porque él sí se mete con Dios y tú no, porque él sí ha aprendido a estar desatado y tú no. Entonces no venga después a quejarse, ni diga: yo me voy de la iglesia porque ahí no me aman. Claro que te aman, pero más debes amarte tú, más debes amar a Dios tú. Aquí nosotros podemos predicar, ponerte las manos, pero no podemos llevarte al lugar de oración. Sería bueno, y podemos apoyarte en un ayuno, podemos orar un día juntos, pero todos los días no podemos hacerlo, porque así como yo te digo que Dios te lo demanda a ti, también me lo demanda a mí. En los martes no habían servicios de oración, pero yo me levantaba, porque yo decía: qué bueno, porque hoy tengo ese tiempo para mí sola. Los días que hay oración de los saetas, del ministerio de intercesores, cuando se termina la oración, yo me quedo, porque no es lo mismo que yo me pare de lunes a viernes o de lunes a domingo a orar contigo por todo, pero yo nunca tengo un tiempo para mí. Yo también necesito ese tiempo donde yo me lleno de Él, donde yo solamente voy a su presencia, quizás no a pedirle, sino a solamente estar ahí, a ver que me cae del cielo, porque en su presencia sí caen bendiciones del cielo. Entonces tú también necesitas sacar ese tiempo. Y si tú no te conectas ni siquiera a los servicios de oración a las 5 de la mañana, 2 días a la semana, ¿qué puedo pensar yo del resto de la semana? Sobre todo cuando dicen: pastora, es que wow, me da mucho sueño. Entonces me estás diciendo que tú nunca oras en la madrugada, porque si te da sueño el martes y el jueves, ¿cómo no te va a dar el miércoles, el lunes y el viernes? Claro que te va a dar. Entonces tú tienes que cambiar esos hábitos, y tú tienes que decir: no me levantaba, pero ahora me voy a levantar. Quizás me voy a levantar de 5:45 a 6, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie más lo puede hacer por mí. Aún tú puedes levantarte y orar por tus hijos, pero va a llegar el momento en el que Elijah y Isabela tienen que ver qué hacen, porque mis oraciones
van a ser una parte, pero las más importantes van a ser las de ellos. Tus hijos tienen que verte orando, tienen que verte adorando, para que ellos entiendan que ellos también tienen que hacerlo y ellos quieran hacerlo. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿qué estamos modelando? Y escuche, los niños ¿cómo hablan? Si no, pregúntenle a las maestras. Y a mí me consta, porque donde la pastora vienen también. Y yo no lo digo para que usted después no, porque usted va a decir, ese fue mi hijo, espérate que llegue a la casa. Por eso yo no se lo digo. Pero sus hijos ¿cómo hablan? Y también siempre me da risa cuando me acuerdo de uno que me decía, pastora, mi mamá siempre pone películas de miedo en la casa y yo después no puedo dormir porque me da miedo. Y yo le digo a mi mamá que eso está mal y mi mamá dice, no me importa, y la pone. Y era líder aquí en la iglesia. Y tenía el chiquillo traumado. Continúo. 3, provocando tu milagro. Y esta es una de mis partes favoritas, porque yo no puedo provocar tu milagro. Tú provocas tu propio milagro. Tú provocas tu rompimiento. ¿Cómo? Haciendo que el cielo te mire. ¿Y cómo yo hago que el cielo me mire? Haciendo lo que tenga que hacer, pero en el cielo me van a mirar. Yo voy a adorar, yo voy a exaltar, yo voy a danzar. Cuando yo tengo una necesidad, lo que sea que yo tenga que hacer, pero yo sé que el cielo me va a mirar, que los ojos del Señor van a inclinarse y que me van a ver y sus oídos me van a escuchar, porque voy a provocar ese rompimiento. Si en tu casa hay una situación con un familiar, si tú te estás viendo en el espejo de alguien más, esta misma noche usted no llegue a dormir, usted espere que todo el mundo se duerma y usted diga, voy a hacer mi propia vigilia, Señor, pero tú me tienes que dar el rompimiento. Hay gente que dice, pastora, tengo tantos años, mi economía no avanza, es un ciclo que tú tienes que romper. ¿Por qué? Porque quizás tú cuando no estabas en Cristo robabas. Te voy a decir algo, no sé si lo he dicho aquí. Cuando yo era chica, mi papá me llevaba a comprar los juguetes. ¿Y sabes lo que mi papá me decía? Cuesta $20, cámbiale el precio, ponle un tiquete de $6.99, dale que yo te miro, yo verifico que nadie me esté viendo. Y yo hablaba con mi esposa en estos días y yo le dije, hey, yo pude ser una capa, le dije. Oye, ¿tú te imaginas a los 8 años yo cambiando precio en los almacenes y que nadie me vea? La gente que trabaja en los almacenes que no me vean cuando le estoy cambiando los precios. Y otras cosas que mi papá me ponía a hacer. Y otras cosas que mi mamá también me ponía a hacer. No nada de raro, o sea, en el mismo contexto de lo que le estoy contando. Entonces, a veces hasta me decían, falsifica esta firma. Y yo le dije a mi esposo, yo puse una capa, una de esas de Sinaloa, pero Cristo me salvó. Y él me dijo, mi papá nunca fue así. Si mi papá hubiera sido así, yo de pronto hubiera estado muerto hoy en día. Él me dijo. Entonces, ¿tú crees que eso no te va a pasar factura? Tú te reíste, yo también me río y me reía en ese tiempo. Y cuando ya yo crecí, ya yo lo hacía sin mi papá. Ya yo iba a comprarme, me acuerdo cuando había día civil en la escuela y no había mucha plata, yo iba por el mejor suéter porque yo sabía que yo le cambiaba el precio y en esos tiempos no era con código de barra, era con número, $5.99, tic, 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 ya. Lo hacía sola. Y así me doy cuenta que Dios tuvo misericordia de mí. Entonces eso te pasa factura, porque Satanás viene y dice, mira, ella no se acuerda que ella robaba. Y por eso la plata entra y el bolsillo está como roto, se va. Porque quizás tú sí diezmas, quizás tú sí ofrendas, tú sí le eres fiel a Dios en eso. Y tú dices, pero ¿por qué si yo soy fiel sigue pasando? Y si no lo hiciste tú, quizás lo hizo tu mamá, lo hizo tu papá, quizás engañaban. Mi papá vendía carros y él me contaba, un amigo de él me contó el día que, me acuerdo que él se murió, días después, que cuando mi papá quería vender un carro, venía una persona y le decía, hey, te doy 5,000. Y mi papá decía, no, ves que yo tengo una persona que me va a dar 8,000, 7,000. Y venía el amigo y dije, buenas, yo soy el muchacho que lo llamó, que quería el carro, tengo la plata aquí, la tengo en cash. Y eso era una presión para que el otro hombre dijera, bueno, dale, pues yo te doy. Y él empezaba a negociar. Y ese era su amigo. Él se salvó, que Dios tuvo misericordia de él también, Dios mío. O sea, todo eso, ¿sobre quién va a recaer? Sobre los hijos y sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos. Por eso que tú y yo tenemos una responsabilidad grande, iglesia. Grande.
Yo te decía hace un rato que quizás tú podías ser el próximo Juan Carlos Harrigan. Cuando yo los veo a ellos y yo veo esos hombres y esas mujeres de Dios, yo digo, Dios no quiere a nadie viviendo en escasez y en pobreza. Yo no estoy diciendo que tú tienes que ser multimillonario, porque quizás ser multimillonario es tener a tu familia, tener salud, tener un hogar, tener lo que tú necesitas y que no te falte nada. Eso es una riqueza que no compra el dinero. Pero si bien es cierto, Dios no te quiere por ahí mendigando. Dios no quiere que tú andes por ahí, que tú no tienes a veces ni para terminar la quincena. Ese no es el plan de Dios. Y si a ti te está pasando eso, tú tienes que revisar qué es lo que está pasando. Tú tienes que revisar qué hay en tu árbol genealógico o qué hiciste tú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que arrepentirnos. Y a veces venimos a Cristo y nosotros decimos, ya Él me limpió. Yo no le pido perdón a la persona que le hice tanto daño en un tiempo atrás. Yo no le pido perdón. El pastor tiene una historia de que él chocó a una persona y cuando vino a Cristo vendió su carro, porque ya esa gente ni se acordaba de él, pero él vendió su carro porque el Espíritu Santo le dijo, tienes que saldar esa deuda. Y el carro que tenía lo vendió y con ese dinero fue y dijo, hola, tú no te acuerdas de mí, quizás ni me conoces, pero yo te choqué en el año tal y el Señor me dijo que yo tenía que pagarte, porque hay cuentas que hay que saldar. Amén. Entonces, las dos últimas y las más importantes, ayuno y oración. En una ocasión le dije a alguien aquí, me contó un montón de cosas y le dije, tú tienes que hacer un ayuno de rompimiento. Aquí no hay más nada que hacer. ¿Por qué? Porque el bendito ciclo y el ciclo, un ayuno de rompimiento, pastora, eso después lo podemos explicar, escríbame si quiere, pero hay que hacer ayunos. No todos los ayunos, mi amado, son ayunos hasta las 12 de mediodía, parándote a las 10 de la mañana y tú ni oras. Tú nada más dices que Señor, gracias por este día, te entrego mi ayuno. No todos los ayunos son así. Hay ayunos donde verdaderamente tú entregas hasta lo último delante del Señor, donde tú te arrodillas, donde tú te arrepientes, donde ya de verdad tú ni piensas en la comida. ¿Por qué? Porque tu mente y tu corazón están ocupados en lo que tú estás pidiéndole al cielo. Hay ayunos cuando el Señor nos habló de Penonomé y de un pastorado aquí, nosotros dijimos, vamos a ayunar y no vamos a dejar de ayunar hasta que tú nos respondas. Hasta que nos respondas. En el primer día del ayuno, primer día, orando, me acuerdo en la casa en la noche, Dios nos respondió. Y nosotros dijimos, tan rápido, Señor, nos vamos a seguir ayunando, porque lo que Dios nos está pidiendo no es cosa fácil. 49 días ayunamos. 49 días. Entonces no me diga que usted quiere un rompimiento y usted quiere ayunar un día de 12 de medianoche a 12 de mediodía, levantándose a las 9 de la mañana, yéndose a trabajar, a conversar, a echar cuentos y nunca se acuerda ni de orar. Eso no es un ayuno de rompimiento. Eso es un ayuno intermitente, de esos que se hacen para dieta. Ayuno y oración. Dice Salmo 107:14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. El Señor ha roto nuestras prisiones. Pero si hoy, a través de todo el mensaje, a través de que te hayas reído o que no te hayas reído, tú consideras o has sentido de parte de Dios de que hay áreas de tu vida en las que tú todavía eres esclavo, porque quizás eres esclavo del temor al mañana, del miedo al mañana, el miedo al qué va a pasar, porque quizás eres esclavo del qué dirán. Y por eso no te metes con Dios, porque tienes miedo de qué va a pensar tu familia. Porque quizás eres esclavo de muchas otras cosas. Si tú te has sentido identificado con ese mensaje, hoy es el día para que tú digas, Señor, hoy yo entrego. Y el Espíritu Santo te va a dar revelación de qué orar y qué entregar. A veces hay que decirle, Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi mente, porque a veces estamos pecando con la mente y el corazón y creemos que no lo estamos haciendo. Ponte sobre tus pies. No he terminado, pero ponte sobre tus pies. Y quiero que ahí donde estás cierres tus ojos un momento. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en este momento y en esta hora que tú traigas revelación a cada persona que está aquí, a cada persona que está aquí de pie,
y que le dé revelación si hay algo, si hay algún área de su vida a lo cual ellos todavía son esclavos, si hay áreas de su vida que todavía tienen cerrojos y que por más que ellos han intentado, porque quizás tú eres esa persona que, como yo decía al principio, dice: Señor, ¿por qué yo no avanzo? Señor, ¿por qué esto no camina? Si yo te sirvo, si yo te amo, si yo trato de ser obediente. Aquí está la respuesta y no sé para quién es, pero el Señor me dice que este mensaje ha sido la respuesta a las preguntas de alguien aquí. Y yo no sé quién estaba preguntándole al Señor: ¿por qué yo no veo frutos de lo que yo hago? ¿Por qué no veo frutos de lo que siembro? Y cuando me refiero a siembro, me refiero al tiempo que siembro, a todo lo que tú me has dado que yo siembro, a la siembra que yo te doy a ti en mi casa. Quizás, mi amado y amada, es porque hay áreas de tu vida que están en un ciclo de maldición. Y Espíritu Santo, sé tú el que se los revela a tus hijos, porque solo tú puedes traer de las tinieblas a la luz lo que Satanás ha querido tener escondido durante años. Si alguien aquí se siente identificado con el mensaje y siente que tiene que romper, el altar está abierto. No sé si el Espíritu Santo de Dios me va a llevar a ministrar, pero lo que sí sé es que desde la casa me dijo: vas a decir, el altar está abierto. Porque si alguien quiere entregar algo, puede venir al altar y con su boca puede decirle: Señor, hoy yo entrego esto, esto y esto. Hoy yo te entrego lo que hice en el pasado. Yo te entrego lo que hizo mi familia. Hoy te entrego esa pereza que a veces no la entiendo por qué viene a mí, pero no me doy cuenta que es una estrategia de Satanás para que yo no ore, para que yo no te busque, para que yo no crezca, para que yo no avance. Y si tú estás aquí y tú quieres romper, ven al altar y entrega delante del Señor todo lo que tengas que entregar.